Saludos amigos municipalistas. En esta ocasión contamos con la presencia del padre Marco Arana, conocido por manejo de temas de medio ambiente y luchas sociales que buscan el cambio de políticas públicas en estos temas. Lo primero que queremos preguntarle sobre el tema de recursos naturales y políticas públicas centralizadas es qué características tienen las políticas nacionales y locales frente a los recursos naturales del país. Bueno, lo primero que hay que decir es que no han habido políticas ambientales significativas e importantes en el país, sino hasta recién comenzados los años 90, ¿no? Y cuando estas surgen con dos características sumamente preocupantes. La primera es que se hace un manejo sectorial del tema ambiental, entonces cada ministerio maneja el tema por su lado. Entonces si hay un problema, por ejemplo, de contaminación de agua por minería, que afecta a la salud humana, hay que llamar al Ministerio de Salud para que vea el tema del agua de consumo humano, y hay que llamar al Ministerio de Energía y Minas para que vea el tema del agua en procesos mineros. Mientras eso ocurre, en realidad las aguas siguen contaminadas, se demora un montón en responder, y lo segundo es que son políticas ampliamente centralizadas, ¿no? Es decir, no hay en esta primera etapa, no se le dan más competencias a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, ¿no? Sino hasta más tarde, ¿no? Esto recién hacia 1998-99, que se crean los Consejos Nacionales del Ambiente, con una participación de sociedad civil, también de empresas y de representantes de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Sin embargo, los consejos regionales del ambiente en algunos casos funcionan y en otros no, debido a que muchas veces los alcaldes todavía no le dan mucha importancia, por ejemplo, al tema ambiental, y mandan a veces a funcionarios que no toman decisiones, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que se avanzó, por ejemplo, en algunos consejos regionales del ambiente, en el diseño de políticas ambientales regionales, no ha sido recogido suficientemente, ¿no? Lo importante, sin embargo, de esta última etapa es que yo creo que lo que ha habido es una mayor sensibilidad de autoridades locales y regionales frente a las demandas de la población y frente a los problemas ambientales que han ido creciendo, sea por la lógica de un mayor crecimiento urbano, por procesos de industrialización en las localidades, y además por los altos conflictos sociales asociados a estas actividades, de tal manera que, por ejemplo, prácticamente ahora no hay ningún alcalde del Perú que pueda prescindir de la importancia de su gerencia de medio ambiente y también de la necesidad de desarrollar una política ambiental local o regional apropiada a su propia situación geográfica y a su propia problemática, ¿no? Y en este proceso de sensibilización y avance que tienen los alcaldes en estas prácticas, en cuestión de buenas prácticas, ¿qué características rescatas en estas prácticas en los niveles locales, regionales y nacionales? Bueno, una primera cosa que hay que rescatar es que por lo menos nominalmente, ¿no? Ya ningún alcalde diría ahora en el país que no le interesan los temas ecológicos, ¿no? Hay hasta algunas municipalidades, por ejemplo, que han comenzado a hacer campañas públicas, que se han denominado a sí mismas municipalidades ecológicas, ¿no? En ese sentido hay un avance, digamos, de una creación de mayor conciencia. En otros casos, dependiendo de unos más que otros, hay alcaldes que comienzan a darle, por ejemplo, una prioridad fundamental al tema de saneamiento ambiental, ¿no? Y no solamente ir construyendo plazas de armas y plazas de toros, ¿no? Sino de comenzar a invertir en serio, por ejemplo, en el tratamiento de los residuos sólidos de la ciudad, o en los temas de agua y desagüe, por ejemplo. Sin embargo, en el caso rural todavía el tema es gravísimo, ¿no? En la mañana conversaba con un experto sobre el tema y me mostraba cómo las estadísticas oficiales del INEI y del Ministerio de Vivienda discrepan, ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, se pensaba que la cobertura en agua y saneamiento para el área rural
era del 67%, ¿no? Y sin embargo acaba de publicarse los datos del INEI que muestran que la cobertura de agua, de abastecimiento de agua en áreas rurales de agua potable solamente es del 25.2%. Entonces hay como una brecha muy grande que ha hecho que, por ejemplo, en algunos casos no se preste la suficiente atención a este problema ambiental del acceso al agua. Y una cosa todavía más compleja, en realidad, en el que algunos alcaldes también han ido avanzando de la mano de sus poblaciones, tiene que ver con procesos de planificación de su desarrollo más allá de las cosas locales, es decir, cómo elaborar, por ejemplo, un plan de desarrollo concertado que incorpore dentro de sus componentes un plan de microzonificación ecológica económica y un plan de ordenamiento territorial y de gestión de recursos hídricos, ¿no? Algunas municipalidades han comenzado en este proceso y creo que aunque todavía el proceso es débil y no es lo suficientemente fuerte y todavía no merece la atención central del presupuesto concertado, sin embargo también constituye un avance que hace ver que los municipios podrían ser efectivamente instancias de planificación territorial sumamente importante que ayude a mejorar el desarrollo, pero también a disminuir la conflictividad social. Sin duda. ¿Y consideras que nuestras autoridades, congresistas, ministros, alcaldes, están comprometidos con la conservación del medio ambiente y en todo caso qué haría falta para este compromiso parte de ellos? Bueno, en general en todos los países del mundo donde las municipalidades han comenzado a tener un rol más importante en la construcción de lo que se llaman, por ejemplo, ciudades limpias o ciudades saludables o ecológicamente sostenibles, ha sido un proceso lento, ¿no? En el Perú no escapamos a esa regla y en parte yo creo tiene que ver con el desafío, por ejemplo, del sistema educativo, ¿no? Cómo en el sistema educativo y en estas experiencias, por ejemplo, de municipios escolares, ¿no?, vamos introduciendo como una suerte de cambio cultural desde los niños y luego los adolescentes, cómo hacer, en primer lugar, que se identifiquen con la importancia de la gestión pública, ambiental o municipal, y cómo usamos los elementos que tienen que ver con el desarrollo económico de la mano de los elementos de la sostenibilidad ecológica. Pero ese es un proceso de largo plazo. En el corto plazo, yo creo que hay temas fundamentales que tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, los alcaldes comienzan a darse cuenta que una ciudad sana, con buen manejo de residuos sólidos, con disminución de sus problemas ambientales, se vuelve un lugar agradable para los vecinos, se vuelve un lugar agradable para quienes visitan el lugar y se vuelve además también un lugar atractivo para las inversiones, ¿no? Siempre y cuando las metas que se propongan en un municipio no sean solo metas de corto plazo. Y en ese sentido yo creo que falta mucho por hacer en el sentido de que, por ejemplo, los que toman decisiones políticas a nivel del Ejecutivo, sobre todo en estos últimos 20 años de gobierno, el factor ambiental ha importado muy poco en realidad, ¿no? El mismo Ministerio del Ambiente no se ha creado por una necesidad del país o necesidad y presión de las propias autoridades locales y regionales, sino se creó de cara al tema de la suscripción de los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los propios alcaldes, ¿no?, tanto en el AMPE como en REDMURPE, ¿no?, todavía la voz de esa corriente ecologista en los alcaldes no sea una voz suficientemente fuerte y suficientemente valorada, todavía tiene que ver con esta falta de incorporación de la variable ecológica y de la sostenibilidad del desarrollo en la planificación del desarrollo local y de los planes de desarrollo, en este caso distrital, provincial o regionales, ¿no? Pero creo que vamos en ese camino y lo que haría falta es una ciudadanía más activa, más ambientalmente comprometida, medios de comunicación que visibilizan más los problemas y no solo cuando hay un conflicto, y de otro lado premiar o visibilizar aquellos esfuerzos que, por ejemplo, como en algunas municipalidades, en la de San Ignacio, por ejemplo, en el norte del Perú, en Cajamarca, o la municipalidad de Anta, o algunas otras que están intentando resolver sus problemas, aparezcan además como liderando esos procesos y como espejo que, no que hay que imitar, pero sí que muestran que sí se puede hacer cambios importantes aún dentro de las limitaciones legislativas que hay y también de las limitaciones presupuestarias, ¿no?